Como decía hace un momento cuando me presentó el moderador y cuando lo comentó Carlos, yo soy José María de Juan y hago unas cuantas cosas que aparentemente son contradictorias, pero que luego todas van juntas. Lo comento porque a mí, cuando explico esta colección de cargos no remunerados que tengo, que no se acaba en la vida, yo no soy más que un consultor inquieto, sería la palabra exacta, pero me pasa con mucha frecuencia, y lo digo porque tiene mucha relación con lo que decía antes Julio, que cuando explicas que trabajas por un lado en gastronomía, por otro en interpretación, por otro en turismo responsable y por otro en marketing, la gente se lía. Y dice, pues entonces usted trabaja en 4 cosas diferentes. Digo, no, digo exactamente es lo contrario. Lo que trabajo es, mi guerra diaria es hacer sinergia, convencer a la gente de la industria turística de que tiene que acercarse a interpretar el patrimonio, convencer a la gente de la interpretación de que tiene que acercarse al turismo, convencer a la gente de la gastronomía de que un plan de turismo gastronómico no es una lista de restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, en el día a día, hay una sinergia total y absoluta entre cosas aparentemente tan diferentes como son esto que comento ahí, ¿no? Pero bueno, eso, lo que haga yo y lo que yo sea da igual. Lo que sí creo que es importante es que enfoquemos cómo eso que hacemos puede servir para algo. A mí me gusta que estas ponencias y todos estos líos en los que me meto, hago muchos bolos como los artistas, yo solo me quedo a gusto cuando veo que algo de lo que digo le es útil a la gente después. Y aparte, pues estar aquí, que vine la primera vez en 2015 a unas jornadas que creo que eran por aquí, por esta calle también, sobre el aniversario, Starlight y demás, y que fueron un momento súper entrañable para mí, aparte de estar con Carlos y con un montón de amigos, pues para mí es importante incluso desde el punto de vista humano, ¿no? Y sobre todo, como decíamos, yo voy a enfocar, a mí me gusta decir siempre esta especie de eslogancillo que he puesto ahí debajo, que es destinos sostenibles, turistas responsables y empresas competitivas. Para mí la clave está en conseguir esa especie de alianza y conseguir que en este panorama estas 3 realidades se centren. ¿A dónde quiero ir? Es decir, tenemos un problema importante que afecta al medio rural, pero que también afecta en general. Yo estaba escuchando hace un rato lo que hablaba... Se oye bien, ¿verdad? Estaba escuchando hace un rato lo que hablaba... ya no me acuerdo quién, uno de los primeros, una de las personas que estaba en la mesa inaugural, esas cosas que dicen de los 1.800 millones, esa felicidad que le entra a nuestros responsables políticos cuando pueden hablar de los millones de turistas, y que lo que escucho de vez en cuando, no hay que traer más cruceros y tal y cual. Yo vivo asustado con eso. O sea, cada vez que oigo esas cosas, digo, ¿esta gente de qué está hablando? Digo, yo no soy economista, pero tonto tampoco creo que lo soy. Y entonces, cuando digo, no hay que ser muy listo para darse cuenta de que si cada año subimos en el ranking de llegadas de turistas y cada año bajamos en el ranking de ingresos, digo, tampoco hace falta ser economista para darse cuenta de que algo estaremos haciendo mal, mientras vemos que otros países están en un proceso exactamente contrario, que es cada año subimos en ingresos pero bajamos en llegadas de turistas, y eso es así y ya está. Luego hay evidentemente matices, pero eso es una realidad, y esa realidad tiene mucho que ver con que no nos estamos currando y por eso voy por donde voy, no nos estamos currando lo suficientemente esos mercados de nichos, es decir, nos dejamos más que nos compren y aprovechamos esta serie de coyunturas de lo mal y los problemas que hay en otros destinos, y no estamos dedicando tanto tiempo y tanta inteligencia a vendernos. Es decir, nos compran pero no nos vendemos, y eso para mí es la clave de todo este desastre que se está montando. Y yo noto el desastre casi como un termómetro personal. O sea, a mí en los últimos 2 años solamente me llaman en radios y entrevistas y conferencias para hablar de 2 cosas. Para hablar de turismofobia, gentrificación, masificación. A mí hasta hace 2 años nadie me llamaba nunca para eso. Si ahora me llaman todos los días para hablar de lo mismo, está claro que hay un problema, porque nadie me pregunta por otra cosa. Y cuando estoy en destinos en desarrollo, que sobre todo trabajo mucho en América y ahora también en el medio rural español, lo que me preguntan es ¿y cómo se vende esto? Es decir, que la única preocupación es, por un lado, esa masificación y esa bronca que se monta en algunos destinos, sobre todo urbanos y costeros, y luego, por otro lado, es todo esto muy bonito, pero esto cómo se vende y quién lo vende. Entonces, ahí yo creo que tenemos un problema bastante serio. Y por eso comento esto, es decir, nosotros, como destino, todos los destinos, lo rural incluido, estamos trabajando en
en crear elementos de sostenibilidad. Hacemos movilidad sostenible, infraestructuras sostenibles, gestionamos capacidades de carga, toda una serie de cosas en las que no necesitamos entrar ahora. Por un lado, estudiamos, se supone, a los mercados, yo creo que no lo bastante, y sabemos más o menos que hay una serie de turistas responsables, me voy a centrar sobre todo ahí, pero luego nos falta ese link que serían las empresas competitivas. ¿Qué empresas son las que pueden alcanzar eso? Y ahí, por poner un ejemplo, empiezan los problemas. Yo llego este año a Berlín, la feria más importante de turismo del mundo y la más estratégica, y se supone que además es el año internacional del turismo sostenible para el desarrollo, ese del que todo el mundo habla, y allí no pasaba nada. Era una feria normal, como cualquier otro. Y eso es el primer chasco que me llevé. Yo pensaba, humildemente, digo, pues como es el año internacional de no sé qué, pues aquí habrá un follón y todo el mundo. Pues no. Un año normal, en los eventos de turismo sostenible estamos los mismos de siempre, que nos conocemos hace un montón de años, que somos más que endogámicos ya, mucho peor todavía, hablando de lo mismo y haciendo lo mismo, y los de la AMT en su guerra haciendo su coctelito y sus cosas y hablando de sus asuntos, pero en la feria no pasaba absolutamente nada. Y entonces eso para mí es un problema. Y en Fitur exactamente igual, un eventito cerrado para la OMT y sus invitados, pero salías a ver la feria, ¿hay más oferta de turismo sostenible? No. ¿Están las empresas de turismo sostenible españolas o responsable, me da igual cómo lo llamemos ahora, llegan a esos mercados internacionales? No, son demasiado pequeñas y además se pelean entre ellas, con lo cual su capacidad de llegar al mercado es nula, es decir, ese mercado no está en ningún lado, es pequeño, tiene una capacidad de alcance al mercado pequeñísima y además está completamente descoordinado, con lo cual el problema es bastante serio. Claro, ¿por qué pasa todo eso? Pasa por falta de visión estratégica y pasa por falta de inteligencia de mercado. Si no conocemos bien, y por eso me voy a concentrar casi todo el rato en esos perfiles de turistas, si no conocemos bien a los turistas, no vamos a saber ni diseñar esos productos de nicho de los que hablaba Julio, ni vamos a saber tampoco qué canales utilizamos. Pongo un ejemplo un poco simple, pero que se entiende. Pues a mí de vez en cuando me llega, pues, empresario X, y me dice, mira qué folleto tan bonito he hecho. Un folleto enorme, lleno de fotos, de papel ni ecológico, ni certificado, ni nada que se le parezca. Y digo, ¿y eso para qué es? Dice, no, porque con esto pretendo llegar a los mercados de los jóvenes profesionales europeos. Digo, pues entonces tienes un problema serio. Digo, porque resulta que esos jóvenes que tú buscas no cogen folletos. Esos jóvenes que tú buscas no leen folletos ni les gustan. Y además, si vas a la Feria de Berlín y a uno de esos jóvenes le das un folleto, te va a montar una bronca de que quién eres tú para darle un folleto que va a acabar en la basura y encima no es sostenible, lo que te llevas es una bronca. Digo, porque no tienen ni idea de cómo funciona esta gente, de cómo se comunica, de cómo compra, de cómo se informa sobre los viajes y de cuáles son sus factores de decisión. Esto es todos los días. Es decir, como no hemos estudiado a fondo esa inteligencia de mercado y cómo es la gente, lo que hacemos es lo de siempre, con mejoras. Hay un poco más de tecnología, ahora hablaremos del asunto ese, de la digitalización, pero realmente las personas que están yendo a este tipo de eventos, y quien dice feria dice lo mismo marketing online, no conocen el mercado, no conocen su estructura y entonces por eso meten la pata. Y luego hay otro problema añadido que también, escuchando a Julio, me venía a la cabeza, es otra de mis grandes obsesiones, que es cuando tú te acercas a algún director general de turismo de cualquier parte, o de España entera, si te atreves, y le preguntas, dice, ¿cuál es nuestra estrategia? Y esa persona te responde, vamos a ir a Fitur, vamos a ir a Berlín, vamos a hacer... Es que eso no es una estrategia. Usted me está contando lo que va a hacer, pero ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es el objetivo? Y te quedas sin respuesta porque es que no la tiene. Digo, no hay estrategia. Vamos al sol que más calienta. ¿Huele dinero en Rusia? Vamos a Rusia. ¿Ahora huele dinero en China? Vámonos para China. Ahora últimamente solo oigo hablar de China. Iba a decir la maldita China, pero tampoco hay que pasarse. Pero es que es aburrido ya, porque resulta que el año que viene es el año europeo del patrimonio cultural. Se está produciendo todo un fenómeno de eventos
y de creación de productos y de creación de tendencias en turismo cultural que podrían ser interesantísimos para un país como este, pero como coincide que es el año Europa-China, pues solo hablamos de China. Y todo el mundo quiere traer a esos maravillosos chinos y que nos invadan los chinos y que todo el turismo genere un montón de dinero gracias a los chinos. Digo, pues es que no, es que eso es la ausencia total de estrategia. Si el año que viene será Europa lo que sea, pues haremos otra cosa. Es decir, no estamos ahora mismo, y como digo, esto ocurre a escala total, es decir, nacional, autonómica, y luego, según vas bajando, ves lo mismo. Nunca hay estrategia. La gente lo que te da son planes operativos. Te cuenta cosas que va a hacer. Voy a hacer un folleto, sí, pero eso no es estrategia. Voy a mejorar la web, pero eso tampoco es estrategia. ¿Para dirigirte a quién? La gente te dice cosas como, este es mi folleto para Europa. ¿Qué Europa? Digo, ¿para quién? Europa es muy grande, todos son muy diferentes. No, para Alemania, tampoco vale. Digo, ¿para qué segmento del mercado alemán? Y por eso pasa lo que pasa. Entonces, ahí yo creo que tenemos un problema serio y eso se une además a que los términos se confunden y se prostituyen. Como todo el mundo, Julio también ha dicho algo de eso, sobre esos mercados de nicho, que deben ser facilísimos de trabajar, porque de pronto todo el mundo lo hace. Yo he sido touroperador y guía especializado y sé lo dificilísimo que es montar un buen producto de birdwatching, un buen producto de turismo gastronómico, y resulta que debe ser muy fácil porque de un año para otro todo el mundo los ofrece, pero estamos en la misma, les preguntas, ¿pero tú has visto un poco cómo es el perfil de estos turistas? Ni idea, es que eso está todo en inglés. Digo, pues tenemos un problema. Digo, pues tenemos un problema porque mira por dónde se puso, esos entes son ingleses. Digo, entonces, son cosas tan alucinantes que uno se sorprende de que este sea un país turístico. A veces yo me sigo sorprendiendo cada día. Y luego tenemos además que ese elemento, esa confusión de los términos genera muchos problemas y luego además esa sostenibilidad se quiere utilizar solo como un elemento de diferenciación. Muchas de esas conferencias y esos cursos para los que me llaman son para decirme algo así como, acabamos de coger el sello Travelife, enséñame a vender más con él. Es decir, te has olvidado de que había dos cosas más. Digo, este sistema era para mejorar tu gestión, para responder a una serie de valores y además tiene un valor añadido de marketing, pero no. El personal se apunta a este tipo de cosas porque cree, y a veces se equivoca, que con eso va a vender más o que va a conseguir mejores clientes. Pues tampoco ocurre exactamente así y ahora vamos a echar un vistazo. Y eso, digamos, en ese triple balance, y también lo ha dicho Julio, se ha adelantado en alguna de estas cosas, hemos desarrollado mucho el tema ambiental, pero falta en ese triple balance el aspecto social y el aspecto económico empresarial. Esta oferta diferenciada, lo acabo de decir hace un momento, está tan atomizada que su capacidad de llegada al mercado es muy pequeña. Y entonces ahí el problema es gordísimo. Es decir, y se produce además una contradicción. Cuando hablas con la Organización Mundial del Turismo y los donantes, yo trabajo con fondos de muchos países europeos, Suiza, Holanda, Luxemburgo, ahora últimamente, ellos proponen modelos de turismo cada vez más sostenibles y más inclusivos, pero luego resulta que esos modelos de turismo carecen de un esquema comercial y entonces no avanzamos. La parte más concreta de todo eso la voy a comentar después, como tenemos la mesa redonda sobre modelos de negocio. Ahí sí sacaré un par de ejemplos concretos. Aquí me conformo también en la misma línea con que veamos un poco la problemática global y tampoco me preocupa terminar con toda la presentación porque siempre preparo presentaciones muy largas para que queden por ahí dando vueltas, pero me voy a concentrar en lo más importante. De aquí lo más importante es que, bueno, supongo que se ve porque yo desde aquí no lo veo bien, que lo que sí estamos viendo, y nos dedicamos mucho tiempo a estudiar el mercado, es que hay un porcentaje de turistas que va creciendo, que está motivado por estas cosas. Es decir, esa diferenciación basada en principios de sostenibilidad tiene un sentido, y pongo dos ejemplos. Un ejemplo es el que está puesto ahí abajo, al final del texto, que es, se vienen haciendo unos estudios en el mercado británico y alemán desde el año 2007-2008, más o menos. Cuando en ese año se hacía el estudio, lo hacen unos compañeros del Reino Unido, para ver cuántos turistas estarían dispuestos a pagar más si se les garantiza la sostenibilidad, salía un 47-48%, me acuerdo más o menos, en el último estudio del año pasado ya sale un 70%, y estamos hablando de cientos de miles de turistas que son el turismo de bajo coste, pero al revés, demuéstreme usted que lo está haciendo bien y no hay problema que yo le pagaré más. Pero ¿nos estamos currando a esa gente? Pues mira por dónde no. Y este año internacional de turismo sostenible estamos en lo mismo, está teniendo una repercusión muy pequeña
pequeñita desde el punto de vista práctico. Todos, incluyéndome a mí, nos ponemos el sellito cuando hacemos un evento, pero realmente no estamos entrando al asunto. Para materializar todo esto un poco, lo que sí me tenéis que decir, porque soy un desastre con el tiempo, ¿cuánto tiempo llevo y cuánto me queda? Para que yo me... 20 minutos, perfecto, así me lo planifico un poco. Pongo aquí el relojito, porque si no, no voy a ser capaz de centrarme. Como decía, la clave está en la inteligencia de mercado, es decir, en cómo, si nosotros conocemos esto, lo demás nos sale bien. Es decir, si sabemos realmente cuál es, y esto tiene una aplicación absolutamente inmediata al turismo rural, lo que se ha comentado antes, hay una serie de nichos que son más interesantes, más fáciles de visualizar y tienen estructuras de mercado y de comercialización mucho más poderosas que las que tiene el turismo rural, en el que nos encontramos que hay una serie de segmentos de turismo que podemos ir afinando y esos segmentos van a necesitar justamente una nichificación, aunque esta palabra no existe, pero van a necesitar cómo nosotros podemos retocar, adaptar, innovar en la parte productiva de manera que alcancemos a este tipo de segmentos. Se habla mucho en general de turistas responsables, pero eso no vale. Es decir, porque si nosotros utilizamos solamente el término turista responsable es demasiado amplio y entonces no nos resultaría. Sí nos ayuda mucho cuando empezamos a trabajar, y ya digo, asesoramos de vez en cuando destinos y otras veces hoteles o cadenas hoteleras últimamente, es cuando ya vamos a esto del LOHAS, Lifestyles of Health and Sustainability. ¿Qué es lo que nos encontramos en este mercado? Que mucho del turista al que nos dirigimos, que puede ser un profesional holandés o un profesional nórdico, está acostumbrado en su vida cotidiana a desarrollar toda una serie de costumbres que tienen que ver con el reciclaje, con la reutilización, con la movilidad sostenible, etcétera, etcétera, y se sorprende mucho cuando llega a nuestros destinos y establecimientos y no hacemos nada de eso. Se sorprende mucho porque tiene incorporado, un austriaco incorpora en su vida cotidiana que tiene 8 cacharritos diferentes para reciclar la basura todos los días y tiene que cumplirlo porque si no le multan, y se sorprende mucho cuando nosotros tenemos un cubo de la basura. Pues no lo puede entender. Y se vuelve a sorprender cuando ve que le esperamos con el autobús con el aire acondicionado puesto todo el santo día. Pues tampoco lo entiende. O cuando llega a la habitación y es una nevera, no, como usted iba a llegar lo encendimos por la mañana. Ah, ¿y para qué? Si con que lo hubiera encendido un ratillo antes, a mí me vale, porque yo no hago eso normalmente. Entonces, este turista se lleva una impresión bastante lamentable porque chocamos contra sus estilos de vida sostenibles. Pero además, perdemos oportunidades, porque normalmente este cliente es a la vez un bobo, es decir, es un buen bourgeois, un bohemio burgués, que es ese mismo turista que dice yo estoy dispuesto a pagar más, tiene capacidad de elección. Es decir, si yo soy un mileurista y no llego a fin de mes, pues a lo mejor no tengo capacidad de elección y hago vacaciones en plan trashpacker porque es lo único que puedo hacer. Mochilero basura, es un término que se utiliza por ahí, no es cosa mía, pero es decir, voy a gastar lo mínimo, pero si soy un bobo, me convierto en lo que se llama un flashpacker, que es un término que ha nacido hace unos años en América Latina. Sigo siendo mochilero, pero soy un mochilero de lujo. Es decir, soy un mochilero que me gusta andar con mi mochilita y mezclarme, caminar, meterme en los mercadillos, sudar con la gente, subirme al autobús y ver de qué va la cosa, pero luego, por la noche, me ves en los mejores restaurantes y en los mejores hoteles porque es una elección, porque dinero sí tengo. Lo que pasa es que me gusta viajar así y no viajar en una burbuja. Entonces, todo esto, cuando lo cruzamos, la cosa empieza a ser interesante. Es decir, esa persona tiene esas costumbres, tiene esa capacidad de bohemio burgués, tiene ese tipo de comportamiento del flashpacker, que lo que nos va a necesitar, ¿qué es? Lo que nos va a pedir. Nos va a pedir muchísima información porque quiere viajar en el concepto semiorganizado. No quiere viajar en grupo y en burbuja no le gusta, pero tampoco quiere estar solo porque entonces no rentabilizaría lo suficientemente el territorio. Por eso nos va a pedir, de eso hablo un poco después si me da tiempo, mucha información, mucha interpretación, que seamos como una especie de gran hermano que está detrás de él para ayudarle a conseguir la máxima experiencia, pero que no le organicemos la vida, sino usted está ahí como el chofer del Rolls Royce, para cuando le
necesite. Mientras tanto, calladito, pero yo sé que usted está ahí si me pasa algo. Entonces, eso realmente no lo hemos... Yo, por lo que estoy viendo todos los días, paso muchas horas en las ferias, muchas horas en bolsas de contratación. Yo esto no lo veo por ninguna parte. Y luego, dentro de eso, ya sí podemos irnos a ciertos nichos. Por ejemplo, el nicho del WOP o del WOP, que es un nicho interesantísimo, el Wealthy, Healthy, Old People, es lo que yo querría ser cuando dentro de unos añitos, es decir, tienes ese perfil de gente, que estamos hablando de millones y millones de europeos que tienen una buena pensión, que están prejubilados o jubilados o con los hijos ya criados, que tienen mucho tiempo y que pueden viajar en cualquier momento del año, con lo cual presentan increíbles ventajas. Y además estamos observando en los análisis que el WOP es cada vez más green, es decir, ese WOP empieza a ser un WOP, es decir, ya es, además de todo, como son generaciones nuevas, pues encima tienen mucha motivación ambiental que no tenían los WOPs anteriores, que sería el caso típico del turista de cruceros norteamericano. Es WOP, pero el medio ambiente le da exactamente igual. Dónde cambie el barco el aceite no es asunto suyo, no le interesa. Pero resulta que este mismo crucerista, si es holandés, le preocupa mucho y va a preguntarlo primero, oiga, ¿ustedes dónde limpian esto? ¿Y cómo lo hacen? Y como se entere de que algo está mal hecho, le monta una bronca a la compañía de las grandes. Entonces, la cosa es un poquito más seria, sobre todo en el mercado europeo. Y además, como decía, sobre todo tiene una ventaja fundamental para el turismo rural y el turismo interior, por llamarlo así, en general, que no es estacional. En todos los destinos que estoy trabajando ahora, el gran problemón tremendo es la fuertísima estacionalidad, pues este turista nos viene bien porque tiene todo el año disponible y entonces no necesita exactamente machacarnos en las temporadas altas. Tenemos un perfil especial, de ahí que yo trabaje con la World Food Travel, que es el foodie al que no se le está trabajando bien en absoluto. Es decir, se supone que tenemos el país de las estrellas Michelin y estos cocineros maravillosos y todas estas cosas, pero luego cuando llegas al territorio no hay productos de turismo gastronómico, simplemente no hay. Y en todos los sitios te dicen, no, tenemos el plan, saborea no sé qué. Digo, no, pues eso son listas de chefs, listas de restaurantes con menús a 250 euros. Digo que no es por persona, que no es el promedio de la gente normal. No hay turismo gastronómico para la gente normal, ya no digo para los públicos un poco más abajo. No existen esos productos, es decir, no se da el caso porque nadie se ha molestado en analizar el mercado foodie y se piensa que solamente es un grupo de gente que viene a comer bien, pues tampoco. Es un grupo de gente que viene a comer bien y es como el turista del vino y quiere visitar la bodega y la quesería y quiere visitar la cervecería artesana, pero quiere tenerlo organizadito y quiere una carta que le explique los platos, quiere preguntarle al camarero de dónde viene el producto y que le sepa contestar y que no le diga que viene del supermercado. Es decir, pues eso ocurre todos los días. En estrellas Michelin de este país preguntas al camarero de dónde viene el producto, no lo sé, habrá que preguntarle al chef. Digo, pero usted qué me está contando. ¿Y podría yo visitar al que lo fabrica? No tengo ni idea. Lo vuelve medio loco. Es decir, no tiene ningún sentido, pero si tú le preguntas a los responsables de esto, qué buena promoción estamos haciendo del turismo gastronómico. No, señor, será buena promoción de algunos restaurantes a los que puede ir una clase social muy limitadita y que no generan efecto en el territorio y se acabó. Toda la parte gorda del mercado nos la estamos saltando. Entonces ahí, claro, todo eso además, luego tienes, si esto se dirige al público millennial, hay un tratamiento digital totalmente diferente que si te diriges al público baby boomer, como por ejemplo yo, que tengo 57 tacos. Nuestra forma, ¿estamos digitalizados? Sí, pero no tanto. Entonces, la forma de dirigirse a nosotros, la forma de convencernos, la forma de motivarnos con la comunicación es totalmente diferente. Yo llevo un teléfono en cada bolsillo, pero por ejemplo, sí me sigue gustando un buen material para poder leer y entender las cosas. Y hay otras generaciones que no. Entonces, cuando yo me dirijo al mercado, yo tengo que saber eso, a partir de qué edad y a partir de qué momento se produce esa conversión entre una cosa y la otra a la hora de comunicar, porque si te equivocas en eso, no vas a vender. Es decir, no vas a vender porque te has equivocado completamente de canal. Es importante también otra reflexión aquí, que es que lo que vende es la actividad y no el destino. Eso también, de alguna manera, tiene relación, creo, con lo que decía Julio antes, que es cuando muchos de mis clientes de los territorios en los que trabajo promocionan, lo que menos importancia le dan es a la marca del territorio.
Lo que ponen es la actividad, vídeos fabulosos de gente pasándoselo bien, no vídeos de camas, como decía Julio, ni vídeos de monumentos, ni tal, sino vídeos de gente disfrutando. Y cuando se ve a esa gente disfrutando, haciendo rafting o disfrutando de una cata de vino, preguntan, ¿y eso dónde es? Es decir, el dónde es secundario, dónde es Irán. Es decir, entonces, el protagonista principal es la actividad y la experiencia, y lo otro es totalmente secundario. Nos ayuda, pero no es importante. Y ahí sí estamos viendo cómo, con todo ese componente de sostenibilidad, el consumidor está mostrando de una manera muy poderosa su poder de elección. ¿Y qué nos pide? Que sería, digamos, la forma de rematar esto. Lógicamente, este tipo de cliente nichificado o turista responsable, nos pide un montón de cosas, nos pide cosas diferentes y aquí tenemos el problema. Cuando vamos a las empresas que teóricamente les gustaría alcanzar a estos clientes, resulta que no tienen esto preparado. Tenemos un gap descomunal en lo que llamaríamos diseño y desarrollo de producto. Es decir, el producto en general de todos estos nichos, da igual que sea astro, gastro, birdwatching, vino, en general encontramos unas tremendas debilidades. Vemos mucho folleto, mucha oferta promocional, mucho mapa, mucho croquis, mucha web, pero muy poco producto. Y sobre todo, muy poco producto que pueda estar al nivel que necesita este tipo de cliente de una gama superior. Curiosamente, además, pasa una cosa que no sé si tiene que ver, pero la digo por si acaso. Cuando yo me pongo a contar estos rollos en muchos de los eventos que voy, no falla cuando sale alguien que dicen, es que todo eso, claro, va dirigido a las élites. Y entonces empieza otra discusión diferente. Es que nosotros somos el Parque Nacional de no sé qué y esto es para todo el mundo y esos productos son tan especiales y tan caros que solo puede consumirlos un tipo de gente. Mi respuesta siempre es la misma. Digo, el turismo barato viene solo, al turismo caro hay que llamarlo. Digo, el turismo barato no hacía falta que le llamemos, viene, da igual. Digo, pero necesita que le llames a su teléfono, al de su casa, para explicarle que tienes un producto para él, porque si no, no funciona. Nos pide cosas muy particulares, nos pide, para empezar, visibilidad de las medidas que tomamos. Como decía, no basta que le digamos, tengo el sello Travelife, no, pero ¿usted qué carajo hace? ¿Cuál es su compromiso? ¿Qué está haciendo cada día y cómo puedo verlo yo? Porque es un turista que además es cómplice, está motivado, es un turista con ideología, por decirlo de alguna manera. Necesita que esas experiencias sean auténticas, pero al mismo tiempo relativamente paquetizadas. Eso del romanticismo paquetizado se me ocurrió esta mañana, después de escuchar a Carlos con lo del romanticismo a tal, digo, pues, pero de alguna manera es eso, es decir, hágame una experiencia que sea lo suficientemente romántica, pero lo suficientemente paquetizada para que funcione, porque también hemos visto y vemos todos los días muchos desastres en esto. Por decir, venga usted acá, que esto es muy bonito, digo, sí, pero luego ¿qué hago? Digo, ¿está estructurado el producto? No, esto está cerrado, este tío no abre, este no habla inglés, este no es un buen intérprete, el guía bueno no está hoy. Digo, claro, pues decíamos, un mínimo de estándar y de paquetización es necesario. Se ofrecen muchas cosas que son mentira. Yo cuando recorro Fitur, como muchos territorios los conozco, por suerte voy viendo, mira qué producto tan bonito, digo, eso es mentira. Si vas para allá, vas a encontrar que no funciona, que ese sitio no está abierto, que ese tío no habla el idioma o lo habla de pena y que ese tío no sabe de pájaros. ¿Por qué lo anuncian? Digo, porque está de moda, como decía Julio antes. Digo, pero eso no funciona, no está estructurado el producto. Digo, no, y así es, por desgracia, la mayoría. Necesita también, aparte, una información muy detallada. Muchos de las páginas web que encontramos tienen información genérica, pero no tienen información operativa. Lo que este tipo de cliente, un flashpacker o un turista de pequeños grupos a medida, necesita una información muy detallada sobre lo que puede hacer, porque además normalmente es, ¿cómo se dice esto? Se me ha olvidado la palabreja. Es un tipo, se vienen grupos de clientes con motivaciones distintas. Viene un grupo familiar, un grupo de amigos, y unos quieren montar en bicicleta y pelarse las piernas, y otros quieren estar más interesados en la gastronomía, y otros más en la cultura, y nos obliga a estar preparados absolutamente para todo. Cuando todo está paquetizado es mucho más sencillo, porque paquetizamos el conjunto, pero este tipo de turista nos obliga a ser muy flexibles, a tener, eso lo comento un poco más abajo, a estar en una innovación de producto permanente y a tener preparado todo lo básico para que puedan disfrutar grupos diferentes donde se mezclan turista de maratones con la familia, y se mezcla cazador con la familia, y se mezcla astroturista con gastroturista, y estamos todo el día mezclando. Mezclamos edades, mezclamos motivaciones, mezclamos tendencias sexuales. Si nos metiéramos
a fondo en todo esto y lo cruzásemos con todas las variables de la demanda, saldría un tremendo lío. Pero es que si no somos capaces de responder a eso y solo tenemos paquetes muy básicos, el asunto no funciona y la prueba está en que cuando vas al mercado y preguntas, la gente dice, pues es cierto, es que esto no funciona, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que empezar por aquí, por empezar todo esto. Este turista nos pide también algo muy importante, esa comunicación permanente e interactiva. Muchos de los destinos en los que yo trabajo hacen un tremendo esfuerzo en las ferias y un tremendo esfuerzo en las campañas online, pero luego les preguntas, ¿tienes un responsable de comunicación que se ocupe de toda esta gente y que le dé seguimiento? Ah, no, ya volveremos cuando tengamos dinero para la próxima feria, lo volvemos a hacer y entre medias se pierde todo el efecto. Pues con esta gente no funciona. Es decir, ahí tenemos un grave problema de seguimiento, de follow-up. Es decir, después de las ferias la gente se pone a otra cosa y después de las grandes campañas la gente se pone a otra cosa. Y todo el efecto que habíamos conseguido, el efecto de la tormenta, digamos, no sigue luego con una lluvia fina de ir comunicando cada día, que es la forma de sujetar a estos mercados. Y tenemos también, nos piden muchísima interpretación del patrimonio, de ahí que yo también trabaje en eso, a mayor exigencia y a mayor nivel de este tipo de turista, nos pide productos y experiencias que tienen un componente de interpretación del patrimonio muy superior. Qué casualidad que en España uno no puede estudiar esto. Entonces, hay una relación. Cuando preguntas, es que los productos no funcionan, es que son muy pobres, digo, no es casualidad. Digo, no es casualidad que aquí no se pueda estudiar en alto nivel la animación y la interpretación del patrimonio porque tiene que ver una cosa con la otra. Esos productos potentes, los buenos guías de turismo arqueológico de alto nivel y los buenos guías de birdwatching de alto nivel se cuentan en España con los dedos de la mano. Son poquísimos. Hay un gap gigantesco entre los recursos y la protección y entre la puesta en valor de esos productos para este tipo de gente. Y así sucesivamente. Es importante también para mí que aumenta, eso sí es cierto, sobre todo lo estamos viendo en los mercados de Holanda hacia arriba, el interés por el componente social. El interés por lo ambiental se da por hecho, es decir, el turista ya da por hecho que haces lo mejor que puedes en la parte de energía, de agua, de ahorro, de tal, todo eso, de reciclaje y de recogida selectiva, todo eso lo da por hecho y cada vez aumenta la preocupación por las medidas sociales. El turista te pregunta cosas como cuánto ganan las camareras o qué hace ese niño tan pequeño en un chiringuito sirviendo gin tonics a las 12 de la noche en una playa de Málaga. Es decir, entonces ahí te metes en verdaderos problemas. No es casualidad tampoco que en estos años hemos hecho ese acercamiento con la Organización Mundial de Turismo Social para ver qué hacemos con eso, porque hemos descubierto que se nos estaban escapando cosas. La obsesión por lo ambiental, digamos, nos había hecho olvidar mucha serie de valores sociales y pueden ocurrir cosas, no voy a decir nombres y con esto ya me callaré porque creo que estoy llegando al límite, cosas como que cadenas hoteleras españolas maravillosas que hacen mucha responsabilidad social corporativa y que están metidos en todos los códigos éticos de casi todo, luego te enteras de que tienen una empresa que han creado ellos mismos para tener un convenio más barato, para poder pagar menos a las camareras de pisos que trabajan el doble de lo que trabajarían normalmente. Y es la misma gente que te está haciendo un greenwashing salvaje, son los mismos que se las han apañado legalmente, pero inmoralmente, se las han apañado legalmente para poder pagarles a las camareras de pisos la mitad. Y entonces eso... ¿Se creen que el turista es tonto? Pues el turista se fija y el turista pregunta y el turista de este tipo lee mucho. Es un tipo muy informado, no le engañas. Si le dices que utilizas barniz ecológico, sabe si lo es o lo deja de ser, porque se da cuenta. Entonces, estamos empezando a meternos en un territorio muy peligroso y más este año. Es decir, les pongo otro ejemplo muy interesante. Aprovechando la visibilidad, aquí sí digo el nombre, porque aquí creo que la idea es buena, el Corte Inglés, pero mucha afinidad con ellos no es que tenga, pero sí estamos juntos en una red de empresas sostenibles, pues este año dijo, pues a lo mejor es el momento de intentar ser sostenible. Se ha creado un código de turismo responsable, los millones de clientes del Corte Inglés reciben ahora junto a la documentación, desde hace unos meses, un paquetito, un pequeño folletito con medidas que debe hacer un turista responsable. Alguno ha salido por ahí, lógicamente, diciendo, pues claro, ya se ve otro greenwashing. Digo, bueno, vale, puede ser, una parte es eso, ellos mismos tampoco lo niegan mucho. Digo, pero lo que sí es cierto es, lo que ha sorprendido es que al turista le gusta. O sea, lo que más le ha sorprendido al Corte Inglés, os me lo han dicho a mí en público, con lo cual lo puedo repetir, en un foro como este, decían,
pensábamos que a lo mejor el cliente diría, ¿para qué quiero yo esto? Y resulta que el cliente dice, oye, qué interesante, pues o sea que yo también puedo ser un turista responsable y puedo hacer esto y esto. Al cliente le ha gustado, el problema han sido los empleados. Ahora tienen que hacer una campaña con los empleados, que son los que decían, ¿para qué le damos a la gente esta estupidez y esto para qué vale? Es decir, el empleado era el problema, es decir, el problema era interno, pero el cliente ha aceptado bien la medida y ha aceptado bien que se le proponga. A unos lo tirarán y otros se lo leerán y alguno hará algo. Pero para mí, yo les decía, a mí me parece bien. A mí que un elefante, que un monstruo como un operador tan grande dé un paso en este sentido, aunque sea un paso pequeñito, pues a lo mejor tiene más efecto que los millones de pasos que damos los chiquititos. Digo, entonces vamos a ver si entre todos conseguimos hacer algo. Y por último, para mí, creo que es muy importante esa parte que tiene que ver con la adaptación. Es decir, lo decía... de alguna manera ya lo he dicho, pero esto que hablamos, adaptarse a los factores motivacionales, a los mitos, a los símbolos, esto que llamamos la prestación emocional del producto, si algo es importantísimo, para mí en el turismo rural es eso, en el turismo rural y en todos sus nichos, y esto es una cosa que normalmente uno tampoco ve. Cuando vas a un taller de producto, cuando vas a ver los talleres de contratación y los programas, están muy bien hechos desde el punto de vista funcional y logístico, a qué hora me recogen, a qué hora me llevan, a qué hora tal, a qué hora esto, cuánto cuesta esto, pero luego ves el tratamiento simbólico, lo que es el branding, digamos, la marca que podemos aprovechar, marca porque estamos en un territorio protegido, marca porque estamos en una zona rural, marca porque tenemos un producto gastronómico diferenciado y la gente no lo utiliza. Es decir, yo voy a muchos restaurantes en zonas protegidas, al lado del Parque Nacional, no lo mencionan. Se está consumiendo producto gastronómico ecológico y diferenciado, no lo pone. El producto es local y creado por una cooperativa que además tiene no sé cuántos premios de tal, no lo dice en ningún lado. Y entonces, vamos a ver, digo, si toda esa marca, digo, puedes, dicho así de una manera un poco coloquial, te puedes chupar marca. Digo, de todo esto, estás aquí, miras por la ventana, puedes chupar marca, por ejemplo, donde yo vivo, en la Sierra de Madrid, chupas marca de la Reserva de Biosfera, chupas marca del Parque Regional, chupas marca del Parque Nacional, chupas marca de la Red de Productores Ecológicos, y en tu carta no dice nada de eso. Digo, y el cordero es de Nueva Zelanda y el vino es de La Rioja, con perdón. Digo, pues si aquí también hay vino, digo, pues dilo. Digo, cuéntalo. Digo, entonces se produce un choque. Mientras ves que los entes públicos se matan por hacer esa promoción diferenciada, al privado no le ha entrado esto en la cabeza y no lo hace. Entonces ahora lo estamos haciendo, ya lo contaré luego, ese match. Estamos tratando de que el privado aproveche esos esfuerzos promocionales diferenciados que mejorarían mucho su marketing y su rentabilidad, precisamente para captar a ese turista que valora mucho esas cosas, que cuando lee la carta se fija, dice, anda, mira, qué bien, si resulta que esto está hecho aquí tal y cual, y además me dice que si puedo, que si quiero visitarlo, que hable con ellos, que hay visitas organizadas. Ya el foodie ya se muere de la emoción si le cuentas eso, pero poquísimo, o sea, hay poquísimas cartas donde yo me encuentre eso. Entonces, tengo trabajo para muchos años, con lo cual estoy tranquilo. Hay problema con eso. Entonces, yo creo que lo vamos a dejar aquí, porque lo demás que cuento es un poquito enredar y profundizar en lo mismo, pero no es el momento. Como luego vamos a tener una mesa redonda para discutir los detalles, prefiero dejarlo ahora y luego nos metemos ya en casitos y cosas concretas, si les parece bien. Muchas gracias.